¿Es compartir pantalla? Sí. Ya estamos al aire. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este Facebook Live sobre la psicología social de la desigualdad y las políticas redistributivas. Hoy tenemos como invitado a Efraín García. Él es psicólogo con maestría en psicología, máster en psicología de la intervención social, doctor en psicología, investigador postdoctoral en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada y actualmente participa en el proyecto und Polar del programa North Face Governments, el cual se centra en el efecto de la desigualdad económica sobre la polarización y las actitudes políticas. Efraín, bienvenido. Vale, muchas gracias Juliet y a Lina y a todo el equipo de personas que hacen parte del capítulo Valle del Cauca para el Colegio Colombiano de Psicólogos. Pues sí, nada, primero que todo eso, agradecer la invitación. Para mí es un honor, es un placer acompañarles aquí, sobre todo porque para mí es un gusto compartir lo que hago. Es un tema en el que he estado trabajando en los últimos años y que creo que tiene no solamente un potencial muy grande para el colegio de profesionales que trabajamos en el área de la psicología, sino también para el tema del impacto social, ¿no? No solamente como profesionales, cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo o tener otros recursos para hacer mejor lo que hacemos, que es tratar de trabajar por el bienestar de la gente, sino también aportar en el ámbito social y político sobre algunas cosas que podríamos implementar a nivel social, ¿no? Entonces, dicho esto, sin más preámbulo, doy inicio a la presentación. El título de esta presentación es el de la psicología social de la desigualdad y las políticas redistributivas. O sea, es un tema bastante, bueno, a ver, ahora, es un tema bastante amplio, pero trataré como de desarrollar en tres o cuatro partes. Em, Pero antes de empezar, quería pues empezar por aquí, ¿no? Empezar por un cuento de Eduardo Galeano que me parece especialmente pertinente para este ejercicio. Y en ese cuento, Eduardo Galeano comenta eso de cómo, siendo un día, y voy a leerlo, James Baldwin está caminando con un amigo por las calles del sur de Manhattan y la luz roja los detiene en una esquina y le dice, ¿no? Mira, le dice el amigo señalando al suelo. Baldwin mira y no ve nada. Su amigo le dice, mira, mira, nada. Allí no hay nada que mirar, nada que ver. Un cochino charquito de agua contra el borde de la acera y nada más. Pero el amigo insiste, ¿ves? ¿Estás mirando? Y entonces Baldwin clava la mirada y ve una mancha de aceite estremeciéndose en el charco. Después, en la mancha de aceite ve el arco iris. Y más adentro, charco adentro, la calle pasa. Y te pasa por la calle, los náufragos y los locos y los magos, y el mundo entero pasa. Asombroso mundo lleno de mundos que en el mundo fulguran. Y así, gracias a un amigo, Baldwin ve. Por primera vez en su vida ve. Y esto es un cuento de Memoria de Fuego. Me parece especialmente interesante por la idea que tiene de ver más allá de lo que está allí. En este caso estamos hablando de un charco y creo que todos nosotros y nosotras en Colombia vemos muchos ejemplos de desigualdades económicas y sociales y de muchos tipos. Pero al mismo tiempo, aunque está allí, puede ser que no estemos viendo suficiente, puede ser que no estemos viendo más allá, profundizando un poco en qué otras cosas se esconden detrás de estas dinámicas de desigualdad que tenemos en nuestro día a día. Y es allí donde yo les propongo que hagamos digamos que caminemos juntos a lo largo de esos 30, 35 minutos sobre tres preguntas para poder ver un poco más. La primera de ellas es, quiero definir un poco qué es esto de qué se entiende por la psicología social de la desigualdad. Y yo le he agregado las políticas redistributivas. Creo que son dos términos que van
de la mano. Luego preguntarnos o mostrarles cuáles son algunos de estos resultados empíricos relevantes para entender esta dinámica de la desigualdad y la redistribución. Y esto es importante porque esto es un posicionamiento personal. Como ustedes saben, en temas políticos todos y todas tenemos una opinión. Es válida, es respetable. No todas ellas son correctas desde el punto de vista eh, científico o práctico, pero opiniones y todos podemos opinar. Sin embargo, creo que lo que pretendo con esta conversación es aportar alguna evidencia científica, la mejor evidencia que yo he podido encontrar en estos años para entender mejor a partir de los datos algunas de estas dinámicas que conllevan pues a una perpetuación de algunas relaciones de desigualdad que terminan pues deteriorando el tejido social y el bienestar en general. Y por último, terminar con esta pregunta que creo que es tal vez de la mayor relevancia. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer como psicólogos, como psicólogas para afrontar estas problemáticas? Y aquí a la izquierda ustedes ven este logo, que es el logo de uno de los lineamientos de los objetivos del nuevo milenio. Y uno de ellos es el de la reducción de las desigualdades. Y no porque lo digan las Naciones Unidas, es porque en un grupo colegiado a nivel internacional se han identificado los principales elementos sobre los que debemos trabajar para tener sociedades más justas, más igualitarias, con mayor bienestar, con mayor prosperidad económica y demás. Y para hacerlo necesitamos necesariamente mirar en profundidad, el tema de cómo reducir esas desigualdades. Así que bueno, la primera idea es directo y es ¿qué es esto de la psicología social de la desigualdad? Aquí le he agregado económica porque es lo que trabajo inicialmente, principalmente, pero ¿qué entendemos? Y aquí tenemos como una gran discusión teórica, no vamos a hablar de esta ahora, mencionar que hay como dos grandes escuelas, una escuela que va más por la lectura más sociológica y otra por una lectura más psicológica. Y en esa lectura sociológica hay un énfasis en estructuras, ¿no? La macroestructura, los sistemas políticos, económicos. Por la parte psicológica hay un énfasis más en cómo pensamos, cómo nos comportamos en algunas situaciones. Pero estas dos grandes escuelas que a veces se presentan de forma antagónica no son antagónicas, realmente son complementarias. De alguna manera, la estructura social en las cuales en algunos movimientos favorecen o estimulan algunas conductas. Y esas conductas, pensamientos, emociones, de alguna manera también contribuyen a configurar esos sistemas. O sea que estamos aquí en un proceso cíclico que se retroalimenta mutuamente. Ahora bien, cuando se ya social más sociológica, dado el énfasis de la psicología social de la desigualdad, es en entender cómo estas estructuras, estos sistemas desigualitarios, afectan los sentimientos, pensamientos y conductas de las personas. Básicamente es cómo la desigualdad nos afecta a nosotros en nuestra psicología. Desde una perspectiva más psicológica, lo que buscamos es entender esos mecanismos a través de los cuales la desigualdad nos afecta, nos influye nuevamente en la forma de pensar, de sentir y de comportarnos. En este caso, el énfasis está más en por qué la desigualdad nos afecta, cuándo nos afecta más o menos, y tal vez qué grupos son los más o menos afectados según en qué características. Con esta definición en mente, pensando ahora, bueno, ¿cómo traducimos esto en un lenguaje más cotidiano? Pues la psicología social de la desigualdad es una aplicación de la psicología social aplicada, para entender los procesos psicológicos, podemos hablar mediadores, que explican por qué la desigualdad afecta a las personas. También entender las condiciones, cuáles son las condiciones en las cuales esa desigualdad puede afectarnos más, es decir, el estatus socioeconómico puede ser una condición que exacerbe los efectos de la desigualdad. Y también identificar algunos grupos que pueden verse más afectados y por supuesto esto también tiene que ver con las dinámicas de contextos más desiguales, pues estamos hablando que las clases sociales se vuelven una categoría más relevante y eso empieza a generar una dinámica intergrupal que facilita procesos de discriminación, estigma, prejuicio, exclusión social, entre otros.
En términos llanos, lo que busca la psicología de la desigualdad es cómo percibimos, cómo entendemos y cómo respondemos ante la desigualdad. Percibimos el mundo de las percepciones subjetivas, entendemos las creencias que usamos para explicarlo y cómo respondemos esas actitudes que a veces nos generan estos contextos, actitudes en este caso, vamos a hablar el día de hoy sobre las políticas redistributivas o las políticas que permiten reducir la desigualdad. Y aquí establecemos un vínculo, creo yo, muy importante entre la pública, que la vemos allí muy lejos, y la psicología humana, ¿no? Y mi propuesta es que tratemos de entender un poco este mundo a través de un modelo. Y este modelo obviamente parte de una desigualdad económica, que es un fenómeno objetivo, que existe antes y después de la persona. Aquí no hablamos, es verdad que hay una serie de procesos históricos y de construcción social, pero asumimos que la desigualdad económica se basa en una distribución inequitativa de recursos económicos y simbólicos entre diferentes grupos. Es decir, el dinero está concentrado en algunas manos, puede estar más o menos concentrado, la tierra está concentrada, la riqueza, y también simbólicos, el respeto, la dignidad, también se distribuye de forma equitativa. Partiendo de ese hecho, esta desigualdad tiene unas consecuencias a nivel social. Eso afecta cómo funcionan las sociedades y también afecta algunas psicológicos sobre cómo pensamos, cómo la desigualdad se nos mete en la piel y se nos mete también en la psique. Pero a veces, para poder llegar a este resultado, hay una serie de mecanismos psicológicos a través de la cual la desigualdad afecta al individuo o a las personas. Y adicionalmente, las personas, esta desigualdad puede ser percibida o no. Es decir, podemos ser que nos demos cuenta y seamos conscientes de esa desigualdad, y esa desigualdad que percibimos activar otros mecanismos. Pueden ser compartidos con la desigualdad económica. Y aquí es donde viene la parte para mí más interesante, y es cómo esa desigualdad subjetiva, así como estas respuestas, tiene un efecto sobre las políticas públicas, un efecto sobre las actitudes políticas que tenemos, que al final van a aportar en que se materialicen algunas políticas públicas. Es decir, yo voto a un candidato, voto una plataforma política, ideológica, voto un modo, una forma de ver la sociedad. Y ese voto, por ejemplo, en un sistema democrático, tiene mucho que ver. Está muy guiado, muy informado por estas percepciones y por estas actitudes. Y eso es fundamental, porque es esta política pública la que nos va a permitir reducir la desigualdad. Como ven, estoy tratando, es como, esta es mi interpretación de cómo he intentado agrupar una serie de procesos en diferentes niveles, pero que todos ellos se retroalimentan entre sí. Porque el fin último, como digo, o dije al principio, de la psicología, como la ciencia en general, es trabajar por una sociedad mejor, una sociedad más incluyente, más justa, más igualitaria, etcétera. Obviamente eso es una apuesta ideológica de mi parte, pero creo que al final lo que buscamos es bienestar, buscamos tener un mundo mejor. Y partimos del hecho que para eso necesitamos tener una sociedad más justa, incluyente y demás. Entonces, vamos a ver esto muy rápido con un par de ejemplos, cada uno de esos caminos. Entonces, el primero es, bueno, consecuencias. ¿Qué pasa con la desigualdad? Es un problema. Sí, y no, bueno, es para debatir, pero un poco la evidencia lo que nos sugiere es que primero, no, omite esta parte de la presentación, porque ya lo he hablado en otras ocasiones aquí en el colegio, y es, tenemos unos niveles exacerbados de la desigualdad ha estado incrementando a lo largo de los últimos años, especialmente después de la pandemia, ha habido un incremento exagerado de la desigualdad, con cosas tan escandalosas como que el 1% más rico puede concentrar el 50% de la riqueza mundial. En Colombia no será muy diferente, con datos igualmente escandalosos como un informe de Oxfam Internacional del 2016, cuenta como una vaca tiene más tierra a su disposición que casi un centenar de campesinos, que digo, un millar, porque la cantidad, la desigualdad en la distribución de la tierra
que tenemos en Colombia es tal vez de las mayores, más grandes del mundo. Entonces, es un problema en sí mismo porque está a unos niveles exagerados. Pero además de esto, uno de los problemas tiene que ver con este resultado que es ya casi un clásico, aunque no es tan viejo, es del 2010. Es este libro en el que presentan cómo en una serie de países logran mostrar una correlación positiva entre los niveles de desigualdad económica y los problemas sociales de los países. Por los problemas sociales hacen un índice que incluye, por ejemplo, cómo en las sociedades más desiguales hay una menor expectativa de vida, hay una menor desempeño en alfabetización numérica y alfabetización en general, mayor mortalidad infantil, mayor tasa de homicidios, tasas de, de encarcelamiento, embarazos adolescentes, menor confianza, más obesidad, más enfermedades mentales, etcétera. Y este resultado generó un hito en esta literatura porque puso sobre la mesa un problema del que se ha discutido muchísimo tiempo, pero empezó a aportar una evidencia empírica que ya hacía cuestionar el sistema de los países, que ya no solamente va enfocado a mejorar el rendimiento económico, el crecimiento, sino a repartir los recursos de manera que faciliten la cohesión social y el bienestar. Esto, por supuesto, no está libre de críticas. Hoy tiene un par de contestaciones que dicen, mira, esto no es tan así. Y efectivamente, creo que como todo en la ciencia tiene puntos débiles que habría que verificar. Sin embargo, otro investigador, otro equipo, un poco respondiendo a estas críticas y de forma independiente, recoge una serie de países adicionales y hace un test más robusto y encuentra que efectivamente la desigualdad económica está asociada positivamente con los índices de enfermedades sociales, ¿no? De problemas sociales, tal como lo mostré anteriormente. Lo interesante es que esa no es la historia completa. Es decir, la prosperidad, el dinero, qué tan rico, qué tan pobre es un país, es fundamental. Lo que pasa es que es fundamental, es necesario cuidarlo, pero no es urgente. Y aquí es donde está el matiz que introducir. Es verdad que en países más ricos hay menos problemas sociales y en países más desiguales hay más problemas sociales. Esto es un resultado bastante consistente en más de 29, 30 y pico países de ese artículo. Y lo que además muestran es que estas enfermedades sociales se explica en parte por una reducción en la satisfacción con la vida y una percepción de exclusión social. Entonces, cuanto más desigualdad, menos satisfacción con la vida y esto aumenta la conflictividad social. Cuanto más desigualdad, más percepción de exclusión social y más problemática social. Y esto es muy importante entenderlo porque no solamente es la desigualdad, sino que es la combinación de las dos. De hecho, un país rico como los Estados Unidos tiene muchos problemas sociales y en parte se debe es por esta exagerada distribución de recursos económicos desigual, ¿no? O un país igual de rico, o bueno, menos rico, pero más igualitario como Alemania, puede tener un entorno social mucho más cohesionado y a pesar de las dificultades, ¿no? Pero con muchísimo más bienestar. Ahora, pensando en este otro efecto, ¿cómo esto afecta a la persona? La desigualdad en general reduce los niveles de felicidad reportada por las personas. Es decir, cuanto más desigualdad económica, este es un estudio hecho en los Estados Unidos a lo largo del tiempo, encuentran que en la medida que ha aumentado la desigualdad en el tiempo, la felicidad reportada ha sido menor. Es decir, qué tan feliz te sientes, qué tan satisfecho te sientes con la vida, entre otros indicadores. Pero interesantemente, esta relación se explica porque la desigualdad reduce la confianza en los demás y también reduce la percepción de justicia. Y cuando confiamos menos en los otros y percibimos más injusticia, nos sentimos menos felices. Y eso es una cosa muy importante porque no solamente afecta a los más pobres, incluso las personas con mejor estatus socioeconómico, recursos y dinero, también reportan menos felicidad eh, como consecuencia de la pérdida de la confianza generalizada y la percepción de injusticia. ¿Cómo la desigualdad se nos mete en la piel? Se nos mete incluso en la personalidad, la forma de vernos a nosotros mismos. Y en esta investigación, que la suelo usar con frecuencia, me parece muy interesante cómo en diferentes países encuentran una correlación positiva entre la desigualdad económica, aquí en el eje X,
y algo que llaman el self-enhancement, que es como la autoglorificación. Aquí en España le dicen autoensalzamiento, que es esta idea de creer que tú eres mejor que los demás. Es como, diríamos como que eres muy creído, ¿no? Como que te crees más que los demás. Entonces, encontramos que cuanto más desigualdad tenemos, las personas reportan mayores niveles de autoglorificación, de sentirse mejor que los otros. Y eso es una forma de cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero ya no solamente nos afecta la felicidad, el autoconcepto, sino también las actitudes políticas. Y en esa investigación de este artículo, particularmente en una serie un estudio internacional con la participación de más de 30 países, encuentran que la desigualdad económica objetiva tiene un efecto positivo por el deseo de líderes fuertes. Es decir, cuando los países más desiguales, las personas apoyan más la política de la mano dura, la política punitiva, el líder fuerte que se presenta como yo soy la solución y lo voy a resolver todo y aquí no negociamos y lo vamos a hacer como yo digo. Y eso, como ustedes saben, es un indicador peligroso porque le abre la puerta a los diferentes tipos de autoritarismo, violación de derechos humanos y otras cosas que lamentablemente en Colombia tenemos la ingrata experiencia de haber tenido en nuestro pasado. Pero ojo, no solamente la desigualdad objetiva, la desigualdad subjetiva también. Porque cuando percibimos esa desigualdad, eso aumenta la percepción de anomia, la percepción de que no hay normas, de que aquí todo funciona de manera caótica. Y cuando percibimos ese caos, nuevamente queremos y apoyamos más líderes autoritarios. Entonces, con esto sí quiero significar cómo la desigualdad objetiva y subjetiva me refiero a esa percepción de la desigualdad, nos lleva incluso y nos afecta nuestras decisiones y actitudes políticas. En este caso, con un efecto muy negativo de hacer que la gente quiera apoyar líderes autoritarios. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué podemos llegar a afectarnos la desigualdad? ¿Por qué puede afectarnos? Entonces aquí entramos como a pensar en cuáles podrían ser esos mecanismos psicológicos. Y aquí tenemos uno de los modelos que propusimos con unos colegas y es pensar cómo la desigualdad económica y social objetiva tiene unas condiciones estructurales que facilitan que las personas podamos relacionarnos de cierta manera. Eso quiere decir que cuando hay contextos de más desigualdad, la clase social se vuelve especialmente saliente. Eh, los indicadores de clase, de estatus, se hacen cada vez más importantes en contextos más desiguales. Y cuando yo empiezo a ver esas marcas de clase, de estatus, empiezo a compararme. Y el fenómeno aquí, la comparación social, que es un proceso ampliamente estudiado en psicología social y en sociología, pues genera un efecto a nivel de cómo nos sentimos, cómo vemos al otro, cómo nos vemos a nosotros mismos, y por tanto empieza a condicionar las relaciones. Eso es interesante, lo recuerdo alguna vez que fui a Colombia y como una anécdota, me reuní con algunos compañeros y una pregunta que me sorprendió mucho, que me hizo un amigo fue, ¿qué celular tienes? O sea, ¿qué teléfono tienes? ¿No? Y me sorprendió mucho porque creo que qué teléfono tengo no es de especial importancia, pero al mismo tiempo sí, porque claro, cuando cambias de contexto, y en ese contexto, obviamente Colombia es un país, una sociedad sumamente estratificada, jerarquizada y demás, pues eso es importante para saber quién es. El caso es que esta comparación social nos lleva también a un fenómeno que se llama la privación relativa. Esto es simplemente me comparo con los que tienen más y siento que tengo menos, me siento menos, siento que tengo o poseo menos. Y esto es un fenómeno bastante generalizado. De hecho, en algunos estudios en Inglaterra muestran cómo el 1% más rico siente privación relativa, porque a lo mejor se están comparando con Amancio Ortega, o se están comparando con Bill Gates, o se están comparando, es una cosa que incluso los ricos, las personas con mayores recursos, se siguen comparando hacia arriba. Y eso es una cosa que nunca termina, porque siempre va a haber alguien más allí. El caso es que esta privación relativa es uno de los mecanismos psicológicos que es cómo la desigualdad nos hace a nivel de satisfacción de vida, bienestar, confianza, entre otras. Esto, por ejemplo, se muestra en una investigación empírica en Nueva Zelanda.
Y aquí con los compañeros mostraron cómo la desigualdad que tú ves, lo que ves, no, la desigualdad que existe en tu barrio. Hay barrios más desiguales, menos desiguales, como en cualquier parte. Por ejemplo, si estamos en Cali, que es mi ciudad, pues obviamente la desigualdad que tú puedes ver en el centro de Cali o en la Comuna 2 es muy diferente que la que vas a ver en la Comuna 15, ¿no? Son diferentes formas en que se vive la desigualdad en el barrio. En este caso, la desigualdad económica del barrio aumentó la percepción de privación relativa individual. Las personas se sentían menos, que tenían menos que los otros. Y también la privación relativa grupal. En este caso hablábamos de los maorís y los paquejas, que son los blancos. Es claro, los maorís se sentían que tenían menos en barrios más desiguales. Lo curioso y lo interesante es cómo la privación relativa individual redujo la autoestima. Cuando yo siento que tengo menos, me siento mal, me siento de menos valía. Y cuando siento que mi grupo está siendo desfavorecido, pues entonces mi identidad grupal se hace más fuerte, me reafirmo, porque es una forma de enfrentarme a esto. Que al principio, bien. El problema con las identidades grupales es que cuando me identifico más con mi grupo, surge también que empiezo a tener un sesgo positivo hacia mi grupo y un sesgo negativo hacia el otro grupo. Y si yo digo mi grupo es el mejor, pues el otro grupo no es tan bueno. Y aquí empieza un poco a gestarse las dinámicas intergrupales que podrían dar pie a conflictos. En este caso, pensémoslo concretamente, conflictos de clase, ¿no? Es decir, estos grandes conflictos entre diferentes grupos sociales en la sociedad. Y este estudio, que me parece interesante traerlo aquí, es una compilación de 6 experimentos, y esto es un mini metaanálisis, y en esta se presentan a las personas una sociedad ficticia. Es un experimento donde personas random, aleatoriamente seleccionadas, dicen, piensa que estás en una sociedad ficticia. En esa sociedad, un grupo de personas es asignado a una sociedad desigual, donde dice, mira, las diferencias entre las personas que más tienen y las que menos tienen es esta, y en la condición experimental de menos desigualdad, la es quita. En las dos condiciones, las personas se les da la misma clase social. Tú vas a ser parte de la clase media. Vas a tener este dinero, vas a tener estas casas, estos carros, estas vacaciones. Siempre eso es constante, pero yo puedo ser de clase media en un contexto desigual y uno menos desigual. Y lo que encuentro sistemáticamente a lo largo de estos 6 estudios, es este efecto promedio, es que las personas en las condiciones de más desigualdad se sienten menos ricas cuando tienen la misma cantidad de dinero, de propiedades y demás. Estamos hablando aquí de un fenómeno meramente subjetivo, de percepción social y de comparación social. Ahora, pensando en qué otros mecanismos explican el por qué la desigualdad nos afecta el bienestar. Y en este artículo que publicamos el año pasado, proponemos un modelo donde no siempre la desigualdad objetiva, sino que a veces es necesario que la percibamos, es necesario que estemos conscientes de ella. Tú puedes vivir, en el caso, si vives en Cali, por ejemplo, nuevamente, si vives en el sur de Cali, estás viviendo cerca de Pance, que es donde está la zona universitaria, vas a la universidad, vas a la ICESI, estás allí, haces tu práctica en el Valle de Lili, te vas de fiesta allí a Jardín Plaza, todo en la misma comuna, nunca sales. Vives en un entorno muy desigual, pero al no salir de allí, no te das cuenta. Y al no darte cuenta, pues muchas veces la desigualdad no te llega, no te alcanza a tocar. Sí nos toca, vamos a verlo, pero de alguna manera eso es una cosa que te aísla un poco de esa realidad en la que estás metido, pero estás un poco en medio de una burbuja. Entonces, el argumento aquí es que la desigualdad percibida es necesaria o es importante para poder entender cómo la desigualdad nos afecta a nivel del bienestar. Y hay 2 mecanismos aquí que proponemos. Uno es la distancia social y otro es la competición por el estatus. En la distancia social estamos hablando de cómo las relaciones se rompen, la confianza se vulnera. Y en la competición social es en esta sensación de estar compitiendo con todo el mundo y que no estás tranquilo porque es eso esta idea de tener recursos y que tienes que llegar primero y es todo o nada, entre otras cosas. Y esto se corrobora en la literatura. Por ejemplo, en esta investigación, los
los autores y los autores, ¿sí?, muestran cómo la desigualdad reduce la confianza y es esta reducción de la confianza la que explica el bienestar. De igual manera, la desigualdad aumenta la ansiedad por el estatus, esta ansiedad de conseguir más estatus y el miedo de caer de estatus. Incluso en otros estudios de aquí del laboratorio en el que colaboro, muestran cómo la desigualdad percibida genera esta percepción de que hay un clima competitivo en general, y esa percepción de competitividad, a veces descarnada, me genera una ansiedad por el estatus que posteriormente afecta mi nivel de bienestar. Entonces, con esto hemos visto algunas consecuencias, algunos efectos individuales, consecuencias a nivel social, a nivel individual, y algunos mecanismos. Pero ahora nos metemos en el mundo de las percepciones subjetivas, porque esta desigualdad podemos verla o no verla. ¿De qué depende esto? Pues bueno, en gran parte, una de las partes, y es que la desigualdad se encuentra asociada a las ideologías que la justifican. Y en esta investigación, los autores muestran en más de una veintena de países, a lo largo de casi 70 años, cómo en la medida que aumenta la desigualdad económica en estos países, hay un aumento en la creencia en la meritocracia. Es decir, nos hemos vuelto más desiguales y al mismo tiempo hemos empezado a creer más en que el que tiene más lo tiene porque se lo merece, porque se lo ha ganado. Y por supuesto a creer menos en que la desigualdad es un tema estructural. Y esta ideología, ya lo veremos a continuación, puede llegar a ser problemática porque es un impedimento a apoyar algunas de las políticas que permitirían reducir la desigualdad. Y además, lo problemático es que no es una ideología que se refleje en la realidad. Básicamente es una creencia que no se sustenta en los datos empíricos. Entonces, para resumir, lo que les he planteado aquí es que la desigualdad económica en este modelo tiene como dos grandes bloques que afectan nuestro bienestar. Uno es que erosiona el capital social, reduce la confianza, reduce la justicia, reduce el apoyo comunitario y aumenta las amenazas. La amenaza a mi estatus, las amenazas económicas. Es verdad que también aumenta mi expectativa de movilidad social, esta esperanza. Eh, pero esto lo vamos a ver que es un poco problemático porque esta expectativa de movilidad social, que lastimosamente no se corresponde mucho con los datos, puede también llegar a reducir tu apoyo a las políticas. Y con esto cerramos, para decir cómo cerramos este ciclo, y pues es a partir de estas percepciones e ideologías que terminamos, que tiene una influencia en las políticas públicas, en las actitudes políticas que tenemos hacia diferentes medidas que podrían reducir o mitigar esta desigualdad social en nuestros países. Entonces, en cuanto a esta relación, por ejemplo, se sabe en la literatura, y esto aquí no hay nada que inventar realmente, en la estudios historiográficos de economía política y historia de la economía, y entre otros, ciencia política y demás, muestran cómo una de las estrategias más efectivas para reducir la desigualdad consiste en la redistribución, es decir, en la aplicación, la implementación de políticas redistributivas que procure, como su nombre lo dice, redistribuir, darle a diferentes grupos de personas los recursos que necesitan o que les permitan poder desarrollar sus capacidades. Dentro de esa redistribución es una sombrilla muy grande que va desde los impuestos progresivos, que las personas con más ingresos paguen más, hasta los auxilios al desempleo, la salud, la educación, entre otras cosas. Todo este bloque tiene un efecto en reducir la desigualdad. Y al reducir esta desigualdad, podríamos, por supuesto, mejorar la confianza, mejorar la justicia. Vamos a confiar en nuestros gobiernos y eso al final redunda en bienestar social. Ahora, ¿dónde están las barreras psicológicas? Porque esto sí, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que queremos reducir la desigualdad y sabemos que estas son las medidas para tomar, pero no lo hacemos. ¿Y por qué? Pues bueno, una cuestión es que no hay voluntad política. Y es verdad que estas decisiones se toman por las élites políticas, pero bajo un principio democrático. Estas élites políticas son elegidas popularmente. Y aquí viene la pregunta de qué es primero, el huevo o la gallina. Es decir,
Primero, el líder político y el pueblo sigue al líder, o el líder sigue al pueblo. Y sobre esto, es verdad que es una cosa un poco circular, pero hay una investigación en los Estados Unidos que hace un equipo, está, bueno, Barbera y Joss y otros colaboradores, miran millones de mensajes de los Estados Unidos y miran los discursos de las élites políticas y de los partidistas políticos, en este caso conservadores y perdón, demócratas y republicanos. Y entonces ellos logran identificar, al tener millones de mensajes y mirar los contenidos del discurso a lo largo del tiempo, que primero aparece el discurso de la gente y después el de los políticos. Y eso es interesante porque lo que ellos argumentan es que los políticos adecúan su discurso según las demandas de la ciudadanía. Es decir, en vez de pensar que el político vende la idea y los otros lo siguen ciegamente, que también pasa, lo que ellos demuestran es que los políticos y las personas que se dedican a esto son muy diestros en identificar las necesidades, intereses, expectativas de la ciudadanía y juegan con esto también, pues decirlo así, adecúan su discurso. Entonces, partiendo de este principio, una mayor demanda por redistribución, una mayor demanda por reducir la desigualdad por temas sociales, inevitablemente, bueno, inevitablemente no, pero presionaría mucho a adecuar un poco las propuestas, la plataforma política que estaría allí. Ahora, esto es un supuesto, ¿vale? Esto es una cosa que habría que seguir estudiando, pero eso sería uno de los supuestos de lo que les voy a contar a continuación. Y es que uno de los principales obstáculos para reducir la desigualdad tiene que ver con nuestras actitudes políticas hacia la desigualdad y la redistribución. Y esto es importante porque, en este caso, algunos estudios han mostrado que es la percepción de la desigualdad y no la desigualdad objetiva la que lleva a que la gente apoye la redistribución. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí la desigualdad percibida y la desigualdad objetiva. Esto es una muestra internacional de más de 41, 42 países y muestran cómo cuando se percibe la desigualdad, la gente se muestra preocupada, piensa que es demasiado grande, pero eso no pasa en los países más desiguales. Es decir, los países que tienen mayores niveles de desigualdad no, no se muestran especialmente más preocupados por la desigualdad, pero sí sucede cuando la gente lo percibe. Entonces aquí hay un desfase entre lo que percibimos y lo que es en la realidad. Y luego, en este caso, por ejemplo, es la percepción de la desigualdad la que está asociada con una mayor aceptación a los impuestos progresivos y no la desigualdad objetiva. Hemos tenido la creencia de que cuando hay más desigualdad, la gente se va a activar y va a pedir que se reduzca. La literatura y la evidencia científica nos muestra que no es el caso. Una mayor desigualdad no hace que la gente que la gente quiera reducirla o apoye las políticas para reducirla. ¿Cuál es uno de los mecanismos? Percibirla, darnos cuenta de esa desigualdad. Por otra parte, en esta investigación, por ejemplo, esta la hicimos en Colombia, una muestra de más de 1.500 personas, diferentes regiones del país, nos muestra cómo sí, efectivamente, el apoyo a la redistribución está asociado positivamente cuando las personas con la percepción de las brechas salariales. Cuanto más brecha salarial percibo, más apoyo a la redistribución. Cuanto más brecha salarial deseo, menos la apoyo. Cuando percibo más desigualdad en mi vida cotidiana, veo mucha desigualdad en mi día a día, más apoyo a la redistribución. Cuando estoy preocupado por la desigualdad. Por el contrario, las ideologías, las creencias que justifican la desigualdad van en contra de la redistribución. Entonces, las personas rechazan la redistribución cuando creen en la meritocracia, creen que el sistema económico es justo, cuando son más de derecha, se identifican más de derecha, cuando tienen mayor estatus socioeconómico objetivo y cuando se creen de un estatus subjetivo mayor al que tienen. Todos estos elementos son meras ideas, meras creencias ideológicas. Muchas de ellas no están basadas en la realidad objetiva, pero ahí están, reduciendo la motivación de las personas a apoyar la redistribución. En este otro estudio, por ejemplo, también encontramos en una muestra de eso,
40.000 personas en 25 países europeos, como la creencia en el mundo justo, que es la creencia de que todo el mundo tiene lo que se merece, el que actúa bien le va bien, el que actúa mal le va mal, como esta creencia, que es una creencia ideológica, esto es una ideológica, me refiero a que no necesariamente está basado en evidencia ni en la realidad objetiva. Esta creencia aumenta la legitimidad de la desigualdad económica, aumenta la justificación del dinero que tiene el 10% más rico y aumenta la desventaja o la mala situación, la legitimidad de las malas situaciones de los pobres. Esto, a su vez, esta legitimidad reduce el apoyo a la redistribución. Entonces, esta creencia en el mundo justo, esta legitimidad en la desigualdad, hace que se reduzca el apoyo a la redistribución. Y para cerrar, particularmente en Colombia, en esta es una serie de 3 estudios de un artículo que está en prensa ahora mismo en la revista colombiana de psicología, miramos cómo esta ideología política, medida de izquierda a derecha, es un predictor fundamental, como ya lo sabemos desde antes, pero realmente lo mostramos aquí, fundamental para legitimar la desigualdad y hacernos rechazar algunas medidas que nos permitan reducirla. En este caso, lo que muestro aquí son coeficientes de regresión como asociaciones. Mostramos cómo las personas, cuanto más de derecha, cuanto más se identifican en la parte de la derecha del espectro político, es decir, cuanto más conservadoras, más apoyan la solución militar del conflicto, más justifican la desigualdad económica, más se adhieren a valores de poder como la autoridad, la obediencia, se creen tener un estatus social más alto del que realmente tienen, toleran más la desigualdad, las personas apoyan menos la redistribución y apoyan menos las políticas progresivas. Ese estudio fue hecho con 500 personas más o menos, personas de la ciudad de Cali, pero en ese estudio, con alrededor de otras 400 personas entre la ciudad de Cali y Barranquilla, encontramos que no solamente a nivel económico, a nivel de género también. Y es que cuanto más a la derecha del espectro político, las personas obviamente reportaban mayores niveles de religiosidad, de creer en características esenciales de hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres tienen características por naturaleza que son propias, es decir, la cultura no tiene nada que ver. Una ideología tradicional de estereotipos tradicionales de género, las mujeres en el ámbito de los cuidados del hogar, los hombres en el ámbito público, se mantiene más. Cuanto más de derecha, más sexismo hostil, más sexismo benévolo, más creencia en esta idea del todo o nada, si tú ganas yo pierdo, y más creencia en que todos, hombres y mujeres, tienen igualdad de oportunidades, cosa que sabemos desde la evidencia empírica que no es así. También sabemos que cuanto más de derecha, en este caso, se adhiere menos a valores igualitarios, se percibe menos la desigualdad y se participa menos en acciones cívicas. Y en este último estudio, es una encuesta nacional en Colombia, más de 1.500 participantes, un poco corroboramos los resultados anteriores, y es que cuanto más a la derecha del espectro político, en este caso fue en el 2018, pues bueno, más apoyo al presidente Duque, bueno, toda esta historia, pero más apoyo a la solución militar del conflicto, más confianza política, pues entonces el gobierno era más de derecha, más ideologías sexistas, más religiosidad y también mayor polarización afectiva y política. Polarización afectiva es mostrar emociones muy fuertes, positivas hacia uno y muy fuertes y negativas hacia otro. En este caso era el presidente Duque y ahora el presidente Petro. Entonces, las personas se mostraban más polarizadas. Curiosamente, y para un mensaje de esperanza no hubo diferencias en cuanto a la ideología política, en cuanto a las medidas de redistribución de la tierra, el apoyo a la redistribución para ayudar a los pobres, el rol del gobierno para reducir la desigualdad. O sea que en este caso fue interesante ver cómo en una muestra nacional parece ser que aquí no había tanto desacuerdo. Y eso es interesante porque puede ser un punto de encuentro para poder facilitar la discusión pública y bueno, me pasé ya del tiempo. Bueno, entonces, bueno, voy terminando. Bueno, y todo esto Más bien. para decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí traigo un extracto de un libro, del libro de Piketty, Capital e Ideología, que es tal vez uno de los teóricos más importantes actualmente sobre desigualdad económica. Y él plantea que la desigualdad económica básicamente es ideológica. Es decir, toda la vida ha existido, pero aquí toda la vida ha existido una narrativa, una idea sobre
cómo se sostiene esta desigualdad. Entonces lo que plantea es que un régimen desigualitario, aquí, se caracteriza por un conjunto de discursos y mecanismos institucionales que buscan justificar y estructurar las desigualdades económicas, sociales y políticas. Lo acabamos de decir, una serie de ideologías, la creencia de muy justo, la ideología política, conservadorismo, todo eso está en la base de una serie de decisiones políticas que son las que configuran la realidad que tenemos. Esta realidad no viene de la nada, viene de una serie de decisiones que se ha tomado a lo largo de la historia. Otra cosa importante para reducir la desigualdad son las acciones colectivas. Tal vez el movimiento feminista es uno de los más grandes que podamos ver, acercar y estudiar y aprender sobre cómo la acción colectiva ha permitido ganar derechos y balancear las relaciones entre diferentes grupos sociales. Aunque estemos muy lejos de la idea de la desigualdad entre géneros, es verdad que ha habido un aumento importante, un progreso muy importante que sigue en marcha. Y creo que las acciones colectivas es una de las estrategias que en la literatura también se ha mostrado, el caso de los mineros en Inglaterra, muchas iniciativas para poder mitigar esa desigualdad. El problema es que creo que en Colombia tenemos la mala suerte de que las acciones colectivas han estado asociadas a la violencia política y al conflicto y a la represión. Y creo que esto lo hace más complejo. ¿Qué aportamos nosotros aquí en la psicología? Pues bueno, sabemos que la acción colectiva está motivada por al menos tres cosas. En la literatura y la evidencia científica muestra que se necesita identificarse con un grupo, percibir la injusticia, nuevamente la percepción, y tres, tener la sensación de que podemos cambiarlo, esa sensación de permeabilidad, de que podemos hacer algo, esa sensación de eficacia. Cuando esas tres cosas se configuran, permite que la gente se movilice y actúe y demande y busque el cambio que queremos. Otra estrategia fundamental es la igualdad de género. En este estudio en particular muestran cómo todos los avances que ha habido en la historia de los últimos 50, 60 años en muchos países para reducir la brecha de género ha redundado en reducir la desigualdad económica. Entonces, todo lo que nosotros y nosotras como psicólogos y psicólogas podamos hacer para reducir la brecha de género, no solamente en cuanto a estereotipos tradicionales, en temas ocupacionales, de ingresos, de ocupar a nivel de trabajos, de toma de decisiones, acceso a cierto tipo de disciplinas y demás, todo esto redunda en una sociedad más igualitaria. Y por último, dos cosas que como psicólogos podríamos pensar tienen que ver con corregir esas percepciones desacertadas de la desigualdad. Y este estudio en particular es interesante porque se le pregunta a la gente en Argentina, una encuesta nacional, ¿dónde se ubica en la escalera social de 1 a 10? Esta es la distribución real de la gente según sus ingresos. Como ven, más o menos distribuida. Pero cuando le preguntan dónde se ubica, la mayoría de la gente se ubica aquí, en la mitad. Los más pobres se identifican de clase media y los más ricos se identifican de clase media. Todos creemos que somos de clase media. Cuando corregimos esa percepción y se le dice a la persona, mira, no, tú tienes menos de lo que tú crees tener. Esa acción, esa corrección de ese sesgo cognitivo aumenta el apoyo a la redistribución. Y por otro lado, desafiar algunas creencias que, como les decía antes, no están amparadas en la evidencia científica ni en la realidad objetiva. Y una de ellas tiene que ver con este ejemplo del informe de la OECD, que habla de la movilidad social. Todos creemos que vamos a mejorar nuestra familia, no, si tú trabajas duro lo vas a hacer. Haciendo estimaciones econométricas y demás, se demuestra como en los países de la OECD, ascender en la escalera social, si pasar de ser muy pobre a ser clase media, puede ser una cuestión de generaciones. En el caso de los colombianos, la estimación que tiene, la peor de todas, estamos hablando de que tendría que pasar más de 100 años para que una persona del estrato más pobre de la sociedad colombiana pueda llegar a la clase media. Esto manteniendo todas las cosas como están ahora. Esto cambia si yo cambio la política pública, si yo redistribuyo las oportunidades, los recursos y la gente apoya esa plataforma política e ideológica, corrigiendo estas creencias, corrigiendo esas percepciones y apoyando esas otras cosas, pues esta gráfica podríamos
tener la dicha de decir esto no se cumple y no seguir así. Y para concluir, yo les planteaba de caminar juntos por tres preguntas. Entonces, ¿qué es la psicología social, la desigualdad y la redistribución? Pues uno, es una aplicación de la psicología social que nos permite identificar esos mecanismos a través de los cuales la desigualdad nos afecta, nuestra forma de pensar, de percibir, de entender y responder ante esta situación de desigualdad. Sobre algunos resultados científicos, básicamente quería transmitirles que esta desigualdad económica genera un distanciamiento social, reduce la confianza y aumenta la sensación de competitividad y amenaza. Por supuesto también que las percepciones y las ideologías que tenemos son procesos subjetivos que motivan el apoyo a la redistribución. Por eso es tan importante como psicólogas trabajar aquí en al menos pensar lo que decía Lewin, que es muy importante como psicólogos y psicólogas entender el mundo, entender qué pasa para poder cambiarlo. Y por supuesto también tenemos que tener un papel más importante, más protagónico en acompañar en la toma de decisiones, no solamente a nivel de política pública, sino a nivel de ciudadanos que toman decisiones políticas. Y aquí, por ejemplo, para terminar con el cuento de Galeano que hablamos al principio, hay otro cuento que tiene Galeano que es muy bonito y dice que estaba el niño y no conocía el mar. Entonces su padre los lleva a conocer el mar y los lleva, viajan al sur y caminan mucho y después de una duna de arena, de repente aparece el mar, grandísimo, hermoso, esplendoroso, y el niño se queda mudo y empieza a temblar. Y cuando apenas recobra la voz, ayúdame a mirar. Y es que estaba estupefacto y necesitaba ver más allá de lo que estaba viendo allí. Y en ese sentido creo que los psicólogos y las psicólogas tenemos mucho que hacer en ayudar a entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra conducta, para poder tomar las mejores decisiones nosotros como ciudadanos a nivel político y también los hacedores de políticas sobre qué cosas para facilitar una sociedad más justa y con mayor bienestar. Ya está, 45 minutos de presentación. Gracias por la invitación nuevamente. Eh, Aquí dejo mi correo electrónico. La persona que esté interesada en este tema, conversar, discutir, estoy a su entera disposición. Efraín, muchísimas gracias, un tema supremamente interesante. Por acá nos comentan, buenas tardes, las mujeres cabeza de familia no las tienen en cuenta en estas diferentes formas de redistribución. De igual manera, siempre habrá desigualdad porque se presentan muchas barreras iniciando desde el núcleo familiar. Y este comentario me hace pensar en lo que mencionas de la sensación de eficacia. Eso no va a cambiar. Hay otro comentario donde dicen, en Colombia es muy frecuente escuchar que este país no lo cambia nadie cuando se habla de corrupción y esto impacta nuestro interés por la participación. Tú nos estás mencionando que tiene mucho que ver con la posibilidad de generar algún cambio. Nos preguntan, ¿es posible construir la paz si no atendemos el impacto histórico que ha tenido la desigualdad en nuestro país? Pues, pues gracias por los comentarios. Yo voy a compartir un par de ideas al respecto. Y el primero es esta idea de esto no va a cambiar. Este país no lo cambia nadie. Y es curioso, preocupante, y también hay que pensarlo, o sea, hay que verlo de otra manera, porque el país ha cambiado mucho. Cognitivamente hay un sesgo cognitivo que tenemos que se llama el sesgo de la longevidad. Cuando las cosas han durado así por mucho tiempo, pensamos que así se van a mantener siempre. O es el sesgo a veces del statu quo, de que pensamos que el statu quo es lo que es y que difícilmente va a cambiar. Sin embargo, si echamos la vista atrás, yo creo que hace 10 años o 20 era impensable para nosotros pensar que iba a haber una firma, un acuerdo de paz. Yo, por ejemplo, nací con un conflicto y era muy difícil pensarlo. Hace 50 años era imposible pensar que una mujer pudiera estar ocupando la vicepresidencia en la República. O hace 100 años era imposible pensar que las mujeres podrían votar y que podrían tener representación política. Esto un poco para romper ese sesgo y decir, siempre ha habido cambio. Es decir, es verdad que ahora toda esa situación de perder un poco la esperanza, perder un poco la sensación de eficacia,
Pero si abrimos un poco, ampliamos la ventana de acción, siempre ha habido cambio. De hecho, lo constante es el cambio de política, de régimen, y eso es cosa buena y mala, porque puede cambiar para bien o para mal. La idea es que podamos reconocer que sí es posible hacer algunas cosas que mejoren ostensiblemente el bienestar social. Entonces, esto no va a cambiar y este país no lo cambia a nadie, es verdad, esto no lo cambia a nadie, esto lo cambiamos todos. Y lo que haremos todos es como una acción colectiva de incrementar nuestros niveles de participación, de conciencia, interés y sobre todo intentar tomar buenas decisiones al momento pues, de apoyar ciertas políticas, ¿no? Que vayan para adelante. Yo aquí no estoy haciendo campaña para el uno o el otro, solamente pensar que cada persona por lo menos elija libremente. El problema es que muchas personas eligen bajo el constreñimiento psicológico de la amenaza, la ansiedad por el estatus, me van a quitar la casa, me van a quitar el sueldo. Y entonces hay una cantidad de amenazas que sirven como formas de persuasión, pero digámoslo directamente, de manipulación. Si tú controlas estos sesgos, ya tú decides y será tu decisión. El problema es cuando tomamos decisiones que no son libres, creemos creyendo que lo son. Y el tema de la paz y el tema histórico, yo estoy de acuerdo con el compañero o la compañera que lo pregunta. Creo que no es posible. Es necesario mirar atrás, es necesario saber de dónde venimos, porque esta historia, la historia no está tan lejos como creemos. Creemos que la historia está ya en los libros y está hace 30, 40 años. La historia está en cómo está organizado el Congreso de la República en Colombia, por ejemplo. Y ahí puedes ver una lección de historia, de quiénes fueron los caudillos, quiénes manejan el dinero, el capital. Ahí ves la historia. La historia se ve en el sistema tan estratificado que tenemos en los estratos sociales. Ahí está la historia. Y la historia está en la privatización que tenemos de la universidad privada. Cómo se ha favorecido una serie de instituciones a costas, a expensas de debilitar lo público. Entonces creo que no, es verdad, estoy de acuerdo. No es posible avanzar si no sabemos de dónde venimos y no identificamos esos mecanismos institucionales, ideológicos, discursivos y también ideológicos que necesitamos. El problema y la solución, que no es fácil, implica esfuerzo. Es más fácil decir, este sí sabe, este sí tiene pantalón, eso es más fácil. Cognitivamente me requiere menos esfuerzo cognitivo, pero a veces las respuestas más fáciles, entre comillas, a corto plazo, no son las mejores para, pues para todos y todas, ¿no? Bueno, aquí tengo varios comentarios con lo que mencionas. Encuentro uno, dice, solo hasta 1852 se abolió la esclavitud en Colombia. Esto no implicó un cambio en el acceso a la tierra, a la salud, a la educación, al agua potable y no permite generar condiciones para ejercer la ciudadanía. Hay una discusión en Colombia sobre si existe una deuda o no con los grupos étnicos y posturas encontradas a nivel político. Ujú. Pues, bueno, yo no sé qué decir acá, o sea, puedo dar una opinión general. Y en el libro de Piketty, que es un libro maravilloso, es un libro de más de 1000 páginas, pero te hace un paseo por la historia de la humanidad desde un punto de vista económico y muestra cómo estas deudas históricas eh, son estas deudas históricas, por ejemplo, en el caso de Haití, lo que ha tenido que pagar Haití para poder ser libre, que todavía ha seguido pagando hasta hace pocos años, por más de 100 años estar pagando una deuda a Francia, o esta deuda histórica que tienen en África con los belgas, o que tienen con los alemanes, o en este caso en Colombia, el tema racial. Querer seguir adelante sin verlo, sin reconocerlo, sin discutirlo, sin sanarlo, yo veo muy difícil. El problema es que verlo tiene un problema y es que genera escozor, porque no todo el mundo se siente cómodo hablando de esto, porque las personas o los grupos más aventajados no se sienten cómodos diciendo, mira, al final tú has sido el producto de un montón de resultados azarosos de cómo se ha redistribuido el poder, la tierra y los recursos. Y eso no gusta. Pero creo que hay que, hay que intentar trabajar un ejercicio de humildad intelectual
de humildad psicológica también, de reconocer que, pues que sí, que el azar juega un papel muy importante en la vida, la historia, no podemos avanzar sin la historia, y en el caso de los grupos raciales en Colombia, étnicos, pues creo que es una deuda, yo creo que tenemos, yo personalmente, para poder, sobre todo, desmontar ese sistema tan cargado de prejuicios, estereotipos, discriminación que todavía hoy vivimos y que no son de hoy. Eso es un lastre que llevamos arrastrando. Así que gracias por el comentario, porque creo que la historia es fundamental. Lo único es que creo que es fundamental para ayudarnos a entendernos mejor y que ojalá podamos aprender la lección y poder, pues, continuar, ¿no? Trabajando. Así es, por acá nos dicen la desigualdad hace que se pierda la confianza, la sensación de justicia, la pérdida de legitimidad en las instituciones. Esto podría explicar por qué en Colombia se ha recurrido a la violencia como una forma de participación política. Totalmente. O sea, volviendo a hablar de Piketty y, bueno, y algunos historiadores económicos, grandes niveladores de la desigualdad. Las guerras, el conflicto político, básicamente Segunda Guerra Mundial, una gran desigualdad. Segunda Guerra Mundial, todos se igualaron. ¿Por qué? Destrucción de capital. Las grandes epidemias afectaban a ricos y pobres, un gran nivelador. Y las grandes crisis económicas, inflaciones exacerbadas y demás. Eso es la historia. ¿Qué ha pasado en nuestra realidad actual? Estamos con una guerra actualmente y la desigualdad no se ha movido. Hemos pasado una pandemia y la desigualdad ha aumentado. Y la crisis económica y la inflación lo que ha hecho es aumentar esa desigualdad. Entonces, la historia nos dice esto y la realidad nos está desafiando un poco. Entonces, sobre el comentario de la violencia, es que evidentemente cuando no se llega, digamos, cuando tenemos conflictos de intereses y no hay otro recurso habilitado, legítimo para lidiar con los conflictos, lastimosamente, eso lo decía Martín Baró, ¿no? Martín Baró decía que la violencia era la forma más efectiva de resolver un conflicto. Pero ojo, más efectiva porque tú matas al otro y se acabó el conflicto. No quiere decir que sea la mejor, no quiere decir que sea la más eficiente, no quiere decir que sea la más correcta, la más adecuada para ti. Y en ese sentido, creo que esa es una idea que tendríamos que trabajar, porque la violencia y el conflicto armado ha sido tal vez uno de los últimos recursos que se ha usado. eh, Históricamente fue así, esa fue la historia. Era un movimiento no de Colombia, sino de todo un continente, un momento del ordenamiento global. ¿Qué era, qué era lo mejor? Pues a veces funcionó, otras veces no, y creo que en el caso de nuestro país, creo que lo que ha hecho es que nos ha metido en un bucle de la violencia del cual es muy difícil escapar. Entonces, sí, creo que la violencia es un recurso, no estoy seguro que sea el mejor, el más adecuado. Bien, nos dicen percibir la desigualdad hace parte de uno de los objetivos que tenemos para superarla y es complejo cuando escuchamos, por ejemplo, personas que trabajan en obra, constructores de obra, diciendo nosotros los de la clase media, que tiene que ver con lo que tú mencionabas de la percepción Claro, de y dos desigualdad. cosas. Exacto, Julie, dos cosas, porque eso es la percepción y lo otro es cómo te percibes a ti mismo. Y es que es difícil para ti, siendo una persona en bajas, con unas condiciones económicas bastante desfavorecidas, aceptarlo. Se pierde esa conciencia de clase, porque tú ya no te sientes como parte de esa clase trabajadora o este grupo que necesita movilizarse. De hecho, hay una literatura que es devastadora, que, pues, está allí, que muestran cómo incluso las personas con más bajos recursos económicos tienden a votar en contra de su propio interés. Y esto no es sino el resultado de, uno, lo que acabas de decir, que la gente no es consciente de la problemática que está enfrentando, ha perdido esa identificación con su grupo, esa identidad política, esa identidad con su clase social. Y tres, para lidiar un poco con la incertidumbre, pues es verdad que hay una serie de ideologías que
atenúan la ansiedad que me genera. Entonces yo estoy mal, pero yo voy a estar mejor mañana. El próximo año voy a estar mejor. Eso va a cambiar. Y es difícil porque es lo que nos queda a nosotros para lidiar con la incertidumbre, la ansiedad que nos Claro. genera esto. La cosa Y es, como llaman por ahí, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, a veces es necesario la incomodidad, a veces es necesario reconocerte en tu falla para poder tomar, nuevamente les decía, decisiones más acordes con tus intereses reales. así es. Me hace recordar también a una persona en el Pacífico colombiano, en una zona muy afectada por el conflicto, que decía, si usted se porta bien aquí, no lo van a matar. Si usted hace las cosas bien, no le pasa nada. Y lo que tú mencionas, cómo lidiar con la incertidumbre cuando nosotros no podemos controlarlo todo. Yo podría pensar, depende de mí. Pero aquí tiene que ver también con esta frase que tú mencionabas, la meritocracia. En Colombia es muy frecuente escuchar que se diga el pobre es pobre porque quiere. Ciertamente, y ahí hay todo un mundo que nosotros como psicólogos y psicólogas en el ámbito de las ciencias del comportamiento, una serie de mitos que legitiman esta desigualdad. Y una de ellas es, el pobre es pobre porque no, porque quiere, porque es perezoso, porque no trabaja. El rico es rico porque es un emprendedor, porque es inteligente. Y son esta serie de estereotipos, esos mitos que validan realidades injustas. Luego estereotipos. El pobre es pobre pero es feliz. El rico es rico pero es miserable. Eh, entonces esta serie de estereotipos compensatorios también nos hacen reducir nuestro grado de percepción e indignación ante la desigualdad. Y estos mitos hacen parte de este mundo de lo subjetivo. No es un tema real, es un tema subjetivo. De hecho, la literatura muestra cómo hay una idea muy común que lo dicen en todas partes, y es uno, las ayudas sociales hacen que las personas se vuelvan perezosas. Una investigación Ujú. así, hicimos esto, la gente opinaba que si le daban ayudas sociales se iban a volver perezosos y no iban a querer trabajar. Y esta idea era uno de los principales obstáculos en apoyar las políticas redistributivas. ¿Esto qué es? Un mito, porque la realidad es que los pobres, las personas en situación de vulnerabilidad económica, cuando reciben cierto tipo de ayudas sociales, económicas, de salud y demás, muchos de ellos mejoran su situación de pobreza, recuperan autonomía, capacidad de control. Algunos logran incluso, afortunadamente, ascender en esa escala social. O sea, la evidencia empírica muestra es exactamente lo contrario. Pero eso es un mito, y es un mito porque tiene parte de, bueno, mucha parte de mentira, ¿no? De propaganda, sí. Alguien nos pregunta, los proyectos psicosociales que no impacten condiciones socioeconómicas, por ejemplo, la proveeduría de los padres a sus hijos, se convierten en asistencialistas y sustituyen la labor de la familia. Y hay una discusión y pues desde mi ejercicio profesional he visto que se ha empezado a considerar también este aspecto. ¿Qué opinas tú de esto? De, Yo creo que aquí, nuevamente creo que es un llamado a la autocrítica, y a la autocrítica y es a reconocer que no somos infalibles y que hay muchas formas en las que pensamos sobre estos temas que a veces nos llevan a tomar posturas muy radicales y que a veces no son fieles a la realidad. Por eso me refiero a lo siguiente, la idea del asistencialismo. Creo que el asistencialismo efectivamente es una cosa que te quita poder, ¿no? Si tú quieres hacer lo que el otro tiene que hacer y das y das y das sin condiciones, pues esto puede ser una política muy negativa, en el sentido de que podría precisamente quitarle esa capacidad de agencia a la persona. Eso creo que podemos estar de acuerdo en esto. Pero detrás del discurso del asistencialismo también se esconde una serie de afirmaciones que lo que hacen es deslegitimar las ayudas legítimas que podrían ir destinadas hacia colectivos más vulnerables. Y es que una de las cosas es que algunos colectivos más vulnerables, bien sea por cuestiones de etnia, de género, de esta clase social, pues necesitan una serie de recursos que tienen que estar dirigidos y enfocados allí, ¿no?
Entonces, creo que el tema del asistencialismo hay que manejarlo con una lectura Tiene su más crítica y matiz. más, exacto, en su matiz. Porque no puede ser que esa idea de que te quita la agencia sirva como sombrilla para desconocer toda la evidencia científica que tenemos hasta la fecha en diferentes contextos, de la importancia que tienen este tipo de programas para sacar a las personas de su situación de fragilidad y vulnerabilidad económica. Entonces ahí creo que nos toca hacer pararnos y, repito esto por favor, es tener la humildad intelectual y la capacidad de autocrítica, decir que a lo mejor, a lo mejor yo no estoy en lo correcto, ¿no? Pero seguramente no, pero por lo menos me quiero dar la oportunidad de pensar que eso a lo mejor no es tan así, ¿no? Bueno, por último, dice, el apoyo psicosocial debe complementar y no sustituir la labor de las personas, los grupos y las comunidades. La palabra complementar pues, tiene que ver. La persona está desprovista de los recursos y hay unos desiguales, unas barreras, y no se hacen conscientes, pues va a ser muy complejo que lo que tiene que ver con la salud mental pues, marche bien. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la crianza. En un live que tuvimos hace un tiempo, las personas comentaban que la pobreza no tenía nada que ver con el amor que le dabas a tus hijos, y la conferencista mencionaba que había evidencia científica que arrojaba que la desigualdad, las condiciones de pobreza, pues sí afectaban e incrementaban mucho más las formas de castigo físico severo y humillante. Sí, 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 ciertamente. Pues ya un poco para cerrar este comentario, yo creo que hay que dejar muy claro que todo este tema de la psicología social de la desigualdad y la redistribución que les he planteado hoy es una forma de ayudarnos a entender un poco qué pasa con nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos en contextos de desigualdad y cómo esto configura un círculo vicioso. La idea de comprenderlo es, yo entiendo un poco esta dinámica, puedo saber dónde puedo cortar, dónde puedo ajustar, pero el objetivo es reducir la desigualdad, ¿no? O sea, no queremos aquí transformar las percepciones solamente, queremos que cambie esa realidad objetiva, porque es que esa realidad objetiva es la que facilita que muchas cosas sucedan y tal vez con unas condiciones sociales, económicas y políticas diferentes, pues el nivel de desarrollo, de las patrones de crianza, las relaciones entre personas, la innovación científica sería muy diferente. O sea, Colombia en lo largo de los últimos años ha invertido tanto en el conflicto, que no sabemos, sencillamente no podemos estimar todo lo que hemos perdido en desarrollo social y humano por cuenta del conflicto. O sea, se va consumido todo. Entonces, cuando hablamos ahora de esta psicología y esto que mencionas, yo creo que el objetivo final es cambiar esa situación. No la podemos cambiar directamente, podemos desde la psicología social apoyar, acompañar procesos sociales, colectivos y demás que contribuyan a esto, pero el objetivo siempre tiene que ser que la política pública cambie. Pero lo que yo quería aquí es traer un mensaje de eficacia, ¿sí? No se puede hacer nada. Bueno, sí, es difícil, no lo vamos a hacer directamente, pero ciertamente una plataforma política u otra van a hacer grandes diferencias en el país, sea cual sea que ésta sea. Y es allí donde a lo mejor nosotros tenemos que recuperar nuestra agencia como ciudadanos, de pensar, discutir, reflexionar sobre esto, pensar qué país queremos y tratar de buscar aliados y aliadas para poder trabajar hacia ahí, hacia eso. Así es, ese ejercicio de la ciudadanía desde donde nos encontremos, una de ellas es el gremio, el colegio por eso tiene comisiones, comités, participa en procesos de construcción de política pública, entonces pues la invitación es que puedan enterarse y participar desde las diferentes instancias que existen. Bueno, Efraín, un abrazo, muchas gracias por acoger nuestra invitación y a las personas que nos acompañaron, a las que nos van a ver en diferido, también muchas gracias. Vale, muchas gracias, Que Juliet. estés muy A bien. todos un fuerte saludo. Adiós. Bien, Buenas que estés tardes. bien. Chao. Adiós. Chao.